Hola, buenas madrugadas. Volvemos de nuevo a las antenas de Radio Nacional para llenar todas las ondas de ese misterio que aquí nos gusta. Y ya nos vamos, los duendes nos esperan. Jesús Callejo y Carlos Canales, nuestros dos invitados, nos los traen. Junto a nuestros dos invitados, quizá haya que empezar diciendo qué son los elementales. Bueno, pues los elementales son, de hecho, la representación de una manifestación del plano astral que incide en nuestro mundo de una manera más o menos directa y que adopta una variedad casi infinita de formas que las gentes a lo largo de los milenios, de los últimos milenios, han ido denominando con diversos nombres y agrupando en tipologías o familias que luego nosotros llamamos ahora mismo pues hadas, duendes, enanos, etcétera, según la forma de manifestarse, la capacidad que nosotros tenemos de apreciarlos o de verlos, de lo que nosotros llamamos el entorno, y la naturaleza física que adquieren ante nosotros, es decir, entidades femeninas, entidades masculinas, entidades neutras, es decir, eso es básicamente lo que nosotros llamamos un elemental. La denominación tal y como se tiene hoy en día viene del siglo XVI y se debe a un alquimista muy conocido, suizo, que era Paracelso, que al hablar de las entidades intermedias entre los animales y los hombres, pues generó un grupillo, que es el que nosotros ahora llamamos elementales, y que él dividió en 3 grupos principales. Es decir, los que pertenecían a la Tierra, que 4, me estás corrigiendo Jesús, 4 grupos principales, efectivamente, que correspondían a cada uno de los elementos. Y de ellos, los nombres que utilizó eran nombres arbitrarios, que simplemente cogió él, y uno de ellos tuvo una gran trascendencia, que fue Nomo, que no es ni más ni menos que una palabra que inventó para asociar a los que pertenecían al elemento tierra, y que deriva de una palabra griega que significa conocimiento, nome. Yes. Todos los demás que utilizo eran nombres que a él se le ocurrieron, y que cada cultura o cada país tiene los suyos propios, pero vamos, todos obedecen a un arquetipo en cada uno de sus grupos. Sí. De hecho, que se llaman elementales es porque forman parte de los 4 elementos. Exacto. Y esa es la clasificación que dio Paracelso, que se basó también en los cabalistas medievales, y que es la que se está manteniendo más o menos actualmente. Elemental equivaldría a espíritu de la naturaleza. Son elementales porque se pueden clasificar esos 4 grupos en función del elemento agua, del elemento tierra, del elemento fuego, del elemento aire. Ya. Y constituye un poco una cadena, un intermedio, un estado intermedio dentro de la vida entre los animales y los seres humanos. Sí, por incluso, situarlos un poco. Efectivamente, incluso hay teorías que lo consideran como intermedio no entre los animales y los seres humanos, entre los seres humanos y los ángeles. Es decir, les elevan dentro del rango evolutivo por encima, porque es verdad que tienen unos poderes muy superiores a los nuestros. Estamos hablando de poderes telepáticos, de poderes incluso de fuerza. De hecho, no es la primera vez que se les atribuye la construcción de los megalitos, tanto de menhires como dólmenes en los crones, tanto en Francia como en el País Vasco, y tienen, paradójicamente, a la vez que unos grandes poderes de persuasión, por ejemplo, como las sirenas, el canto de las sirenas, tienen facultades como de niños, infantiles, muy ingenuas, gracias a las cuales se les puede engañar con una serie de conjuros, con una serie de artimañas, que son las que después, paradójicamente, cierta literatura se les atribuye a los demonios, cuando el clásico pacto que hacen con un demonio de dar un alma a cambio de una construcción de un puente, por ejemplo, una sola noche, pues después se les engaña fácilmente. Bueno, pues todo eso, ese tipo de leyendas, esas tradiciones, entran de lleno en lo que llamaríamos espíritus de la naturaleza. Y entonces estarían en ese rango evolutivo. Por un lado, son superiores, en el sentido de que no tienen un cuerpo físico como el nuestro, sino un cuerpo etéreo, formarían parte de esa banda astral que muchos esoteristas han denominado de distintas maneras, pero bueno, que sería una banda más sutil que la nuestra, pero estarían por debajo de las entidades angélicas o entidades débicas. De alguna forma, para entendernos, los devas serían los espíritus superiores de la naturaleza y los elementales serían los espíritus inferiores de la naturaleza. Son aquellos que son mandados por los devas, entre ellos, por ejemplo, dentro de los devas hay infinidad de ellos, pero uno es el deva de la naturaleza, que sería como superior jerárquico, que tendría como compinches o como ayudantes o como albañiles a los gnomos, a las hadas, a los elfos, para ayudarles en la labor creativa de la naturaleza, tanto en la conservación como en la limpieza y en lo que ahora mismo se podría llamar en el estado evolutivo y ecológico de nuestro planeta, de Gaia. Yeah. Entonces, esa es la importancia y por eso es actual este tema, porque estamos hablando de unos seres que siempre han estado ahí y que están defendiendo la naturaleza, algo que se está poniendo ahora de moda, y se está poniendo de moda precisamente gracias a ellos, en parte. Yeah. Funcionan a nivel subjetivo, están mandando una serie de mensajes. Como ejemplo, ahí están los famosos círculos de Inglaterra que se hicieron en el cereal, una serie de mensajes enigmáticos se han interpretado de distinta manera, incluso se ha intentado desmitificar. Nos están dando unos mensajes
que pueden ser captados o no en función de nuestra vibración, que estemos en consonancia con ellos. Por ejemplo, el caso de la comunidad de Findor en Escocia, que es un caso muy claro donde hubo esa intercomunicación entre seres humanos y elementales para construir algo en común. En este caso, una huerta que dio una serie de frutos sorprendentes. Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, quería matizar un detalle sobre lo que ha dicho Jesús, y es que el tema de la existencia real de los elementales planteó dudas incluso en la Iglesia Católica, o sea, a partir del siglo XVI, cuando diversos teólogos, algunos muy conocidos, se plantearon firmemente el saber si los elementales tenían alma o no. Es decir, puesto que si no eran animales y tampoco eran hombres, y quedaba una especie de situación intermedia, o incluso si les daba, como dice Jesús, una posición incluso por encima de los hombres, podían tener alma. Y si podían tener alma, podían ser, por lo tanto, convertidos y salvados. O podíamos incluso aprender algo de ellos. Y llegó a haber una especie de polémica doctrinal que terminó realmente en el siglo XVIII con el padre Feijó, pero que tuvo su trascendencia en su momento, porque la existencia de los duendes en aquellos momentos en Europa, toda Europa, no solo en España, era algo tan familiar y habitual que es que se daba por hecho. Sí, de hecho, algunos jurisconsultos castellanos llegaron a considerar que una casa enduendada, donde se podía probar que había fenómenos que ahora llamaríamos poltergeist, podía ser una causa normal de rescisión de los alquileres. Qué curioso. Así es. O sea que, como ves, entra de lleno también en el campo del derecho, en la fenomenología de por eso de los duendes. Vosotros a ello. Ya lo entiendo. A mí me gustaría que comenzáramos un poco, aunque prometemos hacer una segunda parte de este programa, hoy va a ser un poco una introducción, que me contéis, comencemos por los duendes. ¿Qué son los duendes o quiénes son los duendes? Muy bien. Buena pregunta, porque la verdad es que para hablar de duendes tendremos que empezar a tomar partido, por lo menos de forma definitoria, ¿no?, lo que se entiende por un duende. Un duende estaría dentro de la familia de los elementales, de los espíritus de la naturaleza, que ya hemos hablado de ellos, y los duendes los clasificamos como tal, es decir, dentro de esta palabra genérica, a todos aquellos seres invisibles que preferentemente se manifiestan en los hogares humanos, habitados o deshabitados, o bien tienen relación con las personas. Por eso en el libro se hacen como tres claras diferenciaciones. Por un lado estarían los duendes domésticos, entre ellos estarían los duendes propiamente dichos, los follet y los trasgos. Después estarían los espíritus familiares, que esos no se vinculan a una casa, sino que se vinculan a un ser humano concreto, están muy emparentados con la brujería, son casi toda la casuística que hay de espíritus familiares se da en el auge de la brujería en España, en el siglo XVII, siglo XVIII, y a partir de ahí, curiosamente, desaparecen, porque son entidades que se crean o se consiguen para un determinado fin, en general, para practicar magia negra o hechicería. ¿Y acompañan siempre a una persona? Siempre. Esas son la diferencia de un espíritu familiar con un duende doméstico. Los duendes domésticos no suelen acompañar en general a las personas, les siguen. Eso sí, que después hay una teoría muy curiosa que sobre la migración de los elementales. ¿Por qué en Hispanoamérica hay duendes y trasgos y hadas muy similares a España? Pues bueno, posiblemente por una teoría migratoria que si quieres más adelante podemos entrar a explicar. Pero bueno, siguiendo un poco la clasificación genérica que te estaba diciendo, la tercera familia ya serían los duendes dañinos de dormitorio. Estamos hablando ya de una tercera, como unas terceras entidades relacionadas también con los humanos y con las casas, porque se manifiestan preferentemente por la noche en los hogares, en los dormitorios, donde hay o bien niños o bien mujeres. Tienen unas intenciones bastante oscuras. De hecho, los hemos clasificado en dos categorías dentro de estos DDDs, duendes dañinos de dormitorio. Serían los efialtes o vampirizantes, viven de la energía que desprende el ser humano, y otros serían sencillamente los lascivos o íncubos, que así se les llamaba dentro de la teología medieval, que son aquellos que por alguna razón que todavía desconocemos, pero que podemos aventurar alguna hipótesis, quieren tener tratos carnales con seres humanos. En este caso, como estamos hablando de íncubos, quieren tener tratos carnales con mujeres. Y que además, antes de que entre Carlos a contarnos algo, se parecen increíblemente a sus visitantes de dormitorio, que se supone seres extraterrestres. Al final, distintos investigadores han llegado a las mismas conclusiones que nosotros exponemos en el libro. Por citarte algunos, Jacques Vallée o Megeus, por ejemplo, lo están mencionando. Sin descartar la hipótesis extraterrestre, que tampoco la descartamos nosotros, dice que posiblemente sean seres adimensionales. No quiere decir que vengan de otros planos de existencia más allá de este planeta, sino de otros planos de existencia en este planeta. Ellos conviven en los mismos lugares que convivimos nosotros. Lo que pasa es que en una banda vibratoria distinta. Es como una civilización paralela e invisible. Entonces, José Guijarro llega a una conclusión similar. Hay entidades
que se quieren manifestar preferentemente en los hogares humanos por la noche para desarrollar determinadas actividades inquietantes, que después otro tipo de investigadores, como en el caso de Communion o intrusos, pues se ha desarrollado de una forma alarmante, diciendo que posiblemente estén buscando una civilización híbrida entre este tipo de seres y otros. Curiosamente, cuando se habla de las hadas, hay toda una mitología donde abundan cantidad de detalles que coinciden casi punto por punto con lo que están haciendo algunos alienígenas con las abducciones. Las hadas secuestraban a niños y secuestraban a seres humanos, les llevaban al país de las hadas, donde hacían una serie de experimentos genéticos, muchas veces, si no experimentales, porque su raza, la raza élfica, estaba en deterioro. Entonces necesitaban sangre humana y conocimientos, si quieres, humanos, para poder de alguna forma salvar a su raza que estaba en decadencia. Eso, que estamos hablando de relatos de siglos y posiblemente de milenios, porque estamos hablando de una civilización que, según la mayoría de los estudiosos, dice que precedió al Homo sapiens, pues no deja de ser inquietante. Son las mismas entidades las que se están manifestando ahora y que se llaman visitantes nocturnos dormitorio. Tiene algo que ver con los duendes, tiene algo que ver con los íncubos de los teólogos medievales. Todo es todo. Formamos parte de un mismo juego. ¿A qué estamos jugando realmente? Esto es lo inquietante. Gran pregunta. Bueno, yo quería matizar una cosa para los oyentes que no estén muy familiarizados con el tema de los duendes. Si hoy están pensando que estamos absolutamente locos. Bueno, cuando Jesús ha hablado de los familiares, se refería a duendes que están vinculados a personas. Hay una diferenciación ya esencial, y es que en tanto que los duendes domésticos normalmente hacen su voluntad, salvo pequeños acuerdos que puedan llegar a alcanzar con el propietario de la casa, que es cosa muy rara, de las actas de la Inquisición en casos de procesos de brujería, que en casi todos los casos cuando se hacía mención de la existencia de duendes familiares, de maridillos, como en el caso de Zugarramundi, siempre hay un matiz muy importante: obedecen la voluntad del propietario. Es decir, son duendes de alguna manera limitados, es decir, tienen un poder mucho mayor incluso que el de los duendes domésticos. Sin embargo, es un poder al servicio de una causa muy concreta, en este caso, el dar apoyo a las brujas para servir mejor al demonio. En cuanto a lo que comentaba Jesús referente a lo de la expansión de los elementales, más adelante deberíamos de tocarlo un poco, porque es muy curioso observar cómo el fenómeno de la migración posible de elementales españoles a determinadas regiones de América del Sur, que estamos estudiando ahora, responde paso a paso a lo que es la tradición del movimiento migratorio de las poblaciones de la península ibérica, no exactamente del movimiento de españoles a otros lugares, sino cuando la migración la producen de manera masiva grupos familiares. El caso evidente sería el de Argentina y Uruguay, donde la presencia española es masiva. Y ahí han ido esos espíritus también con ellos. Sí, pero de varias maneras, no necesariamente unidos a las personas. Eso lo veríamos si quieres. Vale, perfecto. Vuelve a decirme la división que habéis hecho. ¿Domésticos? Sí, serían duendes domésticos. Entre ellos estarían los duendes propiamente dichos, los trasgos y los folletes. Los trasgos estarían dentro de la cornisa cantábrica y los folletes dentro de todo el levante español, ¿no? Y los duendes en general, llamados con distintos nombres, pues por toda la geografía peninsular, incluso insular, llamados de distintas formas, ya te digo, bien como frailecillos, como Don Jed, como martinicos, etcétera. Estarían los espíritus familiares, esos que se vinculan no a las casas sino a los seres humanos. Dentro de los espíritus familiares tienes cantidad de ellos, entre ellos los maridillos que ha citado Carlos, y entre ellos, por ejemplo, un caso muy inquietante que eso sí ha sido desarrollado en otros libros, como el de Ezequiel, aquel duende misterioso que tenía el doctor Torralba y que presentó y asombró en la corte de Valladolid del siglo XVI. Y después estarían los duendes dañinos de dormitorio. Al final del libro hacemos como una especie de opúsculo hablando de los minúsculos malignos, que serían entidades que ya no están actuando desde el exterior del ser humano, sino que actúan desde el interior. Son los casos todavía incluso más inquietantes, porque formaría parte de lo que vulgarmente se llaman las posesiones. Son entidades inteligentes que entran en el organismo por distintas vías, normalmente por los alimentos, y empiezan a hacer una serie de historias raras, cambiar la personalidad, por ejemplo, del sujeto, de la víctima, y que ha tenido también mucha literatura y mucha trascendencia dentro de nuestra mitología y dentro del folclore español. Por eso hemos hecho una referencia en la medida que son entidades también espirituales, casi maléficas, las podríamos decir, a pesar de que son éticamente neutras, pero que al interactuar con seres humanos considerábamos obligada por lo menos la referencia en este libro de duendes. Nosotros por lo menos somos partidarios de que los elementales en su naturaleza no son exactamente como los seres humanos, sino que de alguna manera responden a algún tipo de especialización biológica. Me explico un poco
poco mejor. Se parecerían en eso un poco a los insectos sociales. El ser humano se especializa mediante la utilización de herramientas, es decir, un obrero lo que utiliza si quiere apretar un tornillo es una llave que le permite hacerlo. Si quiere clavar un clavo, pega un golpe. Una hormiga no, una hormiga tendría una especialización para soldado que tendría una cabeza con unas pinzas especiales para coger las cosas. Si fuera obrera, pues tendría unas patas más grandes, es decir, no lo sé, es decir, pero no sé, entomólogo, pero que en cualquier caso tiene una especialización biológica. A los elementales les pasa algo parecido. Jesús comentaba la necesidad suya de vincular personas humanas al país de las hadas. Eso es una parte que, aunque es más propio del mundo de las hadas, no del de los duendes, tiene interés porque cuando se habla del tema de la hibridación es propia tanto de los duendes, de niños de dormitorio, como de las hadas. En España hay un caso muy común que a los que sean de la región de Asturias les sonará, que es el sanino. Sanino es el niño que dejan las hadas de Asturias, cuando raptan un niño humano y dejan otro en su lugar. Las razones aparentes o que existen en las tradiciones principalmente del área atlántica europea sobre el motivo que puede llevar a las hadas o a los elementales a buscar razas híbridas son básicamente dos. La primera la ha citado Jesús, es la degeneración progresiva de las razas o de las gentes que viven en el plano distinto donde llevan a las personas. Y la segunda sería las características de la naturaleza del alma de los elementales, es decir, la existencia de almas grupales. Lo voy a matizar un poco. Los insectos sociales que acabo de mencionar tienen comportamientos comunes dirigidos por una especie de órgano rector o central, que es la reina, en el caso de las abejas o de las hormigas, y carecen prácticamente de actividad individual. Los elementales no, son capaces de actuar individualmente, pero su alma es común, y por eso cuando mueren pasa a integrarse en el alma del grupo, que es el que determina su forma de actuar. Eso es una cosa que se ve clarísimamente en sus fórmulas de actuación. Son gregarios y actúan en grupos comunes, conjuntos, y jamás se produce discusión. Es decir, no es que necesariamente ellos no tengan individualidad uno frente a otro, sino que su forma de actuar está condicionada por una especie de alma general o alma grupal, o como queramos llamarlo, que los condiciona a actuar de determinadas maneras que para nosotros muchas veces son absurdas, pero que a ellos responden a algún tipo de acción que desconocemos. Brevemente, porque enseguida entramos en el mundo de las hadas, ¿cómo son? Aunque he visto en vuestro libro que recomendamos a nuestros clientes que tienen infinidad de formas, pero ¿altura más o menos? Sí, dentro de las 13 características que se mencionan en el libro, al principio, hay una que es común, no solo a los duendes, sino a todos los elementales, que es sus dotes de transformista. No suelen adoptar siempre una misma forma. Por eso en el libro aparecen dibujos de muchas clases. Normalmente es verdad que tienen un aspecto casi estereotipado de lo que es un duende. Normalmente, y te estoy citando ya lo que sería la tradición de los cuentos de hadas, los duendes son bajitos, suelen medir en torno al metro y medio como mucho, visten con ropas de color rojo, siempre con un gorro, también suele ser del mismo color, tienen las orejas puntiagudas, y son grotescos, el aspecto es grotesco. Ese es el aspecto genérico de ellos. Después que se dice que son traviesos, que son juguetones, etcétera, etcétera. Bueno, te puedo decir que en este libro mucha gente que lo ha leído se ha llevado una sorpresa, no te digo si buena o mala, pero se ha llevado una sorpresa porque se está desmitificando ese tema. Es cierto que los duendes se manifiestan así, pero se pueden manifestar de otras maneras muy distintas, como carneros, como cabras, como perros, como gatos, etcétera. Como haces de luz incluso. Como haces de luz, efectivamente. Exacto. Que eso ya formarían parte de la tercera obra del libro de gnomos, porque ya no se asociarían tanto a las casas sino a las encrucijadas de camino y a los montes. Pero efectivamente, muchos de los fuegos fatuos que tienen comportamientos inteligentes sería una de las transformaciones que les gusta a ellos hacer, que serían como luces. Entonces, esta es una de las cosas que es importante reseñar, porque ha despistado a casi todos los que hemos investigado este tema. Porque es muy difícil clasificarlos. Esto no estamos hablando de mariposas que les puedes pinchar con un alfiler en la pared, sino con el momento que crees que has adivinado su forma de ser, su comportamiento y su fisonomía, te demuestran, por otros testimonios que nos están llegando, que no son así. Incluso pueden aparecer con actitudes de santo. Sí, muy brevemente, algunos investigadores, como por ejemplo el francés Jacques Vallée, que es uno de los principales teóricos del tema del folclore en los mitos modernos, destaca precisamente el tema de la dificultad de la apariencia de la imagen que nosotros vemos. Muchas veces es la imagen la que se adapta a nosotros y no nosotros a la imagen. Es decir, vemos lo que ellos quieren que veamos. Es decir, por eso mismo, un visitante nocturno de dormitorio que tiene el mismo tipo de actuación que un incubo de la Edad Media no va vestido con ropas de la Edad Media, va vestido como un extraterrestre. Lo hemos visto en vuestro libro. Exacto, es decir, hay una adaptación a nuestra forma de ver las cosas. Es un fenómeno alucinatorio, en cierto modo. Muy brevemente, Miguel, si ellos quieren que veamos un extraterrestre, harán todo lo posible para decir un extraterrestre, un alienígena. Si creemos
más en ese tipo de entidades, ellos no van a tener ningún reparo en manifestarse de esa manera. Llevamos 50 años estudiando el tema, mucho más se lleva, pero con el tema de los extraterrestres solo faltaría que al final todas las apariciones marianas y gran parte de los extraterrestres que se ven fueran duendes. Lo que nos faltaba. Esta noche estamos pidiendo a nuestros oyentes hacer un esfuerzo de imaginación para entrar en el mundo de la fantasía, una fantasía que puede ser mucho más real de lo que creemos. Seguimos con la segunda introducción, las hadas nos están esperando. Todos los niños crecen, excepto uno. Tú sabes de dónde vienen las hadas, ¿verdad, Maggie? Cuando el primer bebé se rió por primera vez, su risa se rompió en 1000 pedazos que se desperdigaron. Y ese fue el comienzo de las hadas. Mira, yo soy Wendy. Rápidamente, ¿qué son las hadas? Porque el tiempo vuela. No sé si vamos a tener que hacer un programa, 2 o 3 programas más hablando de estos seres. ¿Qué son las hadas en principio? Las hadas formarían parte del mismo grupo del que estamos hablando. Serían los elementales o espíritus de la naturaleza. En este caso, espíritus femeninos de la naturaleza. Pero los hemos englobado de esta guisa en el libro, en la segunda parte, para diferenciarlos de los espíritus masculinos. Entre ellos estarían los gnomos y los duendes, por decirlo así, ¿no? Pero cuando solo se manifiestan de forma femenina, los llamamos hadas de forma genérica, ¿eh? Lo que no quiere decir que siempre se les denomine como tal, como hadas. Sabes que en la literatura anglosajona se llama hadas a todo, incluso a los seres masculinos. Y en otro tipo de tradiciones se les llama elfos a todo también. Nosotros hemos intentado distinguir un poco quién es quién dentro de este revoltijo y de este río revuelto. Entonces las hadas serían espíritus femeninos de la naturaleza, y dentro de ellos se pueden manifestar de distintas maneras y en distintos hábitats, por supuesto relacionados con la naturaleza. Por eso tenemos hadas de superficie y hadas, si quieres, de agua, por decirlo así, ¿no? Una clasificación muy genérica. Las hadas de superficie serían como las hadas de tierra, aquellas que viven o bien en la superficie o bien en antros, por encima o por debajo de la superficie terrestre, y las hadas de agua podrían ser las que viven o bien en el agua salada, en los mares y océanos, o bien en agua dulce, que serían aquellas que preferentemente se manifiestan en lagos, lagunas, riachuelos, etcétera, lugares donde siempre fluya el agua dulce, cristalina y pura. En el momento que hay agua contaminada, desde luego ya no les interesa para nada y se marchan. Por eso también es verdad que van quedando tan pocas. ¿Cómo son? Muy bien. También se va a desmitificar el tema de las hadas en este segundo libro, porque hay otra, por desgracia, también hay una imagen estereotipada del hada, en parte influida por las películas de Walt Disney. Peter Pan no era Peter Pan, había una hada por ahí. Sí, claro, Peter Pan. Campanilla. Sí. Está asociado a una flor. Sabía que no se llamaba Peter Pan. Exactamente. Y entonces, pues por desgracia, y digo por desgracia, porque es una visión parcial de la realidad, tenemos esa influencia. El hada estándar sería pues también una hada muy bella, de pelo rubio, con una varita mágica que va conteniendo deseos, vestida pues casi de vestido de noche del siglo XIX, y que tiene unas alas que la permiten ir desplazándose por los lugares. Bueno, pues curiosamente en casi todas las tradiciones españolas que he consultado, te puedo decir que más de un 90% de todas las referencias que hay en hadas en España, ninguna coincide con este estereotipo que te acabo de mencionar. Casi nunca se menciona que tienen alas, casi nunca se menciona que tienen varita mágica, sin embargo sí se menciona que tienen callados en los que se apoyan, por ejemplo las anjanas cántabras. Casi nunca se menciona que tienen vestidos ampulosos y pomposos tipo baile de salón del siglo XIX. Sí se suele mencionar que van desnudas o con velos transparentes, incluso con túnicas. Y lo que sí llegas a una conclusión es muy sorprendente, porque lógicamente nadie se inventa nada. Puedes deformar un mito. ¿Por qué se las presenta como una varita mágica y al final de la varita con una estrella? Curiosamente, porque es verdad que se apoyan en callados mágicos con los que van haciendo una serie de milagros y van haciendo unos favores a los seres humanos que se encuentran a su paso. Un callado, no una varita. Y hay otro tipo de hadas que tienen una estrella en la frente. Por ejemplo, las alojas catalanas y en general todas las donas de aigua, tanto en Cataluña como en Baleares, tienen una extraña cruz, incluso estrella, en la frente grabada. Es fácil que la imaginación popular, con el tiempo y contando las historias
oído, de boca a oído y de abuelos a nietos, etcétera, etcétera, se haya ido deformando esta imagen y al final se haya considerado que hay una varita mágica con una estrella al final de la varita con la que se conceden deseos. Fíjate lo curioso de este tema, porque es un ejemplo que solo te estoy poniendo, pero para que veas donde, basándonos en los datos reales, sí es verdad que nos podemos encontrar datos que afirmen estas tradiciones, pero por otro lado, cómo se está adulterando poco a poco. De hecho, se está adulterando tanto que hay personas que creen que las hadas no existen. ¿Entran en contacto a veces con los seres humanos las hadas? Creo que sí, ¿no? Sí. Continuamente, lo que pasa es que cada vez menos. El tema de las hadas es uno de los temas como más polémico, si quieres, mucho más polémico que desde luego que el de los duendes y que el de los gnomos, porque las apariciones femeninas se siguen produciendo. Normalmente cuando se aparece alguien que tiene forma de mujer, muy guapa, vestida muy elegantemente, rodeada de luz, incluso desprendiendo rayos, no suele decir que es un hada, porque ahora ya no está de moda decir que es un hada, lo que te estaba comentando antes de los duendes. Ahora, normalmente este tipo de entidades no dicen, yo soy un duende, soy el duende martinico, porque te dirán, ¿y eso qué es? Yeah. Te están diciendo algo que tenga que ver con nuestra cultura y con nuestra actual tecnología. Este tipo de entidades también tienen una incursión como muy inquietante con la fenomenología ovni. Hace muy poco estuve leyendo en una revista que un contactado español veía a este tipo de entidades femeninas dentro de su nave, que era aducido, le hacían una serie de pruebas, y una de las entidades femeninas que aparecía allí como alienígena tenía, curiosamente, una estrella en la frente. Decía que su morada estaba en una fuente de agua en su planeta, etcétera, etcétera. Curiosamente, coincidían casi punto por punto con algunas tradiciones españolas y, por supuesto, europeas del resto de Europa, de lo que se está manifestando ahora de las hadas, tanto de sus castillos subterráneos, sus castillos subacuáticos y las tendencias y costumbres que tienen, como por ejemplo lo que te decía era secuestrar a niños, secuestrar a mujeres y dejar en su lugar un doppelganger que llamaban los alemanes, o un changeling, dentro de la terminología casi, si quieres, más especializada. Lo del doble es algo que también se está produciendo en la fenomenología ovni. No hace mucho, en un caso caso de Javier Punto, en Vallorguina, en Barcelona, cuando tuvo una serie de experiencias bastante desagradables en el interior del subsuelo donde se soporta el dolmen, de la Piedra Gentil, conocido en Vallorguina, pues contaba esta experiencia Antonio Rivera, que por cierto al final nunca se publicó el libro, pero sí se comentó en televisión, en otros medios de prensa, que esta persona, después de haber tenido aquella experiencia traumática donde hubo un lapsus de tiempo desconocido, fíjate que esto es algo que también está ocurriendo en la fenomenología ovni, pues dentro del mundo de las hadas, aquel que se adentra en el mundo de las hadas siempre pierde unas horas o unos días de su tiempo, que para él ha pasado en nada, en cuestión de segundos, y después para el ser humano normal, para su familia, han podido pasar horas o años, incluso hasta 300 años, como en algunos casos Rip Van Winkle. Rip Van Winkle, y aquí en España tenemos el del monjero y el monje virila. Entonces, este caso que te decía yo, que fue estudiado por Antonio Rivera, cuando le estuvo contando personalmente esta persona, que al final fue identificada como Javier Punto y nada más, vio a un doble suyo exactamente igual cuando iba por las calles, caminando por las calles de Barcelona. Este fenómeno, que se entroncaría directamente con la fenomenología ovni, según algunos investigadores actuales, pues tiene unas reminiscencias folclóricas y mitológicas tremendas, porque coincide con muchos de los casos que ocurrieron en el siglo XIX, en el siglo XVIII, a otras personas que fueron testigos o víctimas de raptos similares. Dejaron un doble en su lugar. Ese doble se caracteriza por varias circunstancias, pero sobre todo, imagínate, si tienen un lunar en la parte derecha, ese doble lo tendría en la parte izquierda. Es una imagen especular. Como si fuera visto un espejo. Efectivamente, porque es que donde entra en el mundo de las hadas, una de las teorías que más predicamento tienen es que se entra en un mundo especular. Estamos hablando de que estamos en el mismo plano, en la misma tierra, en el mismo planeta, convivimos todos juntos. Lo que pasa es que en una dimensión distinta. Yeah. Esa dimensión distinta no quiere decir que haya animales y árboles distintos, sino serían los mismos visto desde otra perspectiva, de una forma más sutil y de forma especular.
El caso del doble es también otro de los casos inquietantes que se está manifestando en el mundo de las hadas. Lo hablaremos después si quieres. Preguntas que dejo ahí un poco. Curiosamente, la aparición de estas hadas se pueden confundir con la aparición de la Virgen, quizá luego lo matizaremos. No te dejo contestar ahora y quiero que nos contéis un caso vivido en España de una persona que estuvo con estas hadas, si os parece. Dentro un momentito. Seguimos en el mundo de la fantasía, ese lugar habitado por elfos, hadas y trasgos. Unos seres que, según dicen, son espíritus, seres que habitan en otra dimensión. Hacia ella volvemos para conocer más datos acerca de estos seres. Te pido, Carlos, que nos cuentes un caso en el que alguien haya estado en contacto con estos seres. Hay un caso muy curioso que estamos ahora mismo intentando estudiar en profundidad, que se dio en Cantabria, sino lo que es región cántabra, entonces Castilla la Vieja, probablemente a finales del siglo XIX, tal vez entre 1895 y 1905, y que no hemos conseguido ubicar todavía la fecha exacta, pero que tenemos algunos indicios para poder hacerlo. Bueno, la historia, de una manera muy simple, es la siguiente. Es decir, el médico de Carmona es un pueblo de Santander que tiene una peña encima, que se llama Peña La Mena. Discúlpame, el programa lo escuchan allí. A mí me gustaría, si tienen más datos, que se pongan en contacto con nosotros o con vosotros para tratar de ayudaros en esa investigación. Sí, bueno, yo en concreto soy de origen santanderino. Todo el mundo en Carmona sabe cuál es la Cueva de la Anjana y cuál es la Peña La Mena, con lo cual incluso muchos de los vecinos del pueblo conocerán la historia, bien por folcloristas muy conocidos como Manuel Llano, Paulus Núñez o algún otro escritor cántabro que se ha ocupado del encuentro. Lo que nos sorprendió a nosotros, que es donde estamos haciendo la investigación con mucho detalle, es en un aspecto que nadie se había fijado en el cuento que el médico de Carmona le transmite a Manuel Llano, que es el folclorista que lo escribe. Cuando Manuel Llano lo transcribe el primer libro, un libro sobre mitos y tradiciones de Cantabria, lo hace, como todo su libro, de una manera muy poética y muy bonita, y cuenta lo que la niña narra. La niña que tiene el encuentro, como voy a contar ahora, cunada, cuando volvía al pueblo a recoger leña. La niña estaba en Peña La Mena recogiendo leña, bajaba hacia el pueblo, y en la bajada hacia el pueblo se encuentra con una anjana. Al principio la niña tiene miedo, ve que es una presencia extraña, que no es humana, pero de una manera muy natural, curiosamente, acepta enseguida que tiene un ser sobrenatural en torno a ella. La niña describe lo que está viendo, describe a un ser envuelto en luz, muy hermosa, que la trata de tranquilizar y le ayuda a llevar la leña, le seca con un paño la frente y le dice que por qué no la acompaña a su mundo. Y la niña acepta y va al mundo de las hadas. Pasa el tiempo y por supuesto en el pueblo se produce una cierta alarma y la niña no aparece. Hasta que al cabo de unos años la niña vuelve. Lo primero que observan los mozucos del pueblo es que hay algo en la niña muy raro. No ha envejecido. Era una niña de unos 14, 15 años, es decir, con lo cual el envejecimiento tampoco tiene que ser muy grande, puede que entonces tuviera a lo mejor 17, 18, que es la edad que tenía que representar. Pero en cualquier caso ven que está exactamente igual y todo ha cambiado. Vuelve llena de riquezas y muy bien vestida. Todos, claro, se convierte un poco más o menos en la atracción popular. Todos le preguntan de dónde viene y ella describe el mundo de las hadas. Sería muy largo de explicar ahora todo lo que dice que ve. Pero hay un punto muy importante, y es que ella hace una descripción de la entrada, es decir, de lo que ella ve cuando entra en el mundo de las hadas. Después de un estudio informático que hemos hecho sobre el terreno de Peña La Mena y los alrededores, hemos levantado en 3 dimensiones los planos y los hemos hecho girar, porque hay algo sorprendente, y es que la descripción que hace la niña es exactamente la misma que tiene Peña La Mena vista desde el pueblo de Carmona, pero es que la niña bajaba, con lo cual tenía Peña La Mena detrás. Eso quiere decir dos cosas. A, que en algún momento la niña se da la vuelta y ya no lo sabe, o B, segunda posibilidad, que está en un mundo espejo. Es decir, que es el tema que ha tocado antes Jesús, el de los mundos especulares. Se nos ha convertido en un tema muy interesante. Vamos a intentar buscar todos los datos que tenemos sobre el famoso encuentro de Peña La Mena, porque de una anécdota, de un cuento, ha salido algo muy interesante. Jesús, a punto de terminar, yo siento que se nos quedan un montón de cosas, pero estaba esa pregunta ahí. Carlos contaba la aparición de un ser de luz, que era un hada,
mucha gente ve seres de luz y piensan que son la Virgen, y además curiosamente aparecen o en grutas, o en un árbol, o cerca de un arroyo, un manantial. Efectivamente. Para ser breves, la mejor forma de comparar unas apariciones con otras es juntar los datos, ver cómo se aparecen las hadas y ver cómo se están apareciendo las apariciones marianas, valga la redundancia, actualmente. Y entonces hemos encontrado una serie de similitudes o coincidencias por lo menos sospechosas. Por ejemplo, ambas son entidades femeninas que se manifiestan parcialmente completas, como ocurre con las hadas y como ocurre con las apariciones marianas, donde los pies no se les suelen ver, aparecen siempre rodeados de unas nubes, unas cosas parecidas. Ambas están rodeadas de luz, como decía Carlos en el encuentro de Peña de la Mena. Ambas dan un mensaje contradictorio. Normalmente son mensajes que son creíbles en parte, pero que después se contradicen con otro tipo de actuaciones o comportamientos posteriores. Ambas no dicen quiénes son, sino que dejan al vidente que él piense dentro de sus creencias religiosas y filosóficas qué es. Normalmente las apariciones marianas nunca dice yo soy la Virgen del Carmen, se aparecen como tal y después la persona que lo ve dice yo he visto a la Virgen del Carmen o he visto a Jesucristo, por ejemplo, si hablamos de otro tipo de entidades, pero ellos no lo suelen decir. Las hadas pasa lo mismo, no dice yo soy una anjana o yo soy una asana o soy una moura o soy una sirena. Se interpreta a través de la mente del sujeto. Otra característica, se aparecen en árboles, pero árboles que siempre han estado vinculados a las hadas, siempre. Por ejemplo, los robles, las encinas, los fresnos, los pinos. En el caso de Peña la Mena, la niña le cuenta a los mozos del pueblo de Carmona que ella accede al país de las hadas en un nogal mustio. Curioso. Que son árboles también favoritos para apariciones marianas. Otra característica, dos características más si quieres, se acabo. Las apariciones marianas, igual que pasa con las hadas, se ven en fechas muy concretas, no siempre. Señalan unos días concretos porque son cuando más disponibilidad tienen de manifestarse físicamente hacia los humanos. No suelen hablar físicamente, sino que se transmiten telepáticamente. Lo mismo pasa en las apariciones marianas y lo mismo pasa con las hadas. O, por ejemplo, y acabo ya con esto, tienen un gran poder de persuasión. En el caso de las sirenas, acuérdate del canto de las sirenas, con todo el mito de Ulises, que quedan embriagados y por tanto se tienen que atar al mástil. Con las apariciones marianas ocurre una cosa parecida. Los videntes, cuando las están escuchando y las están viendo ellos personalmente, quedan como subyugados. Es el mismo fenómeno psicológico que se produce también cuando alguien entra en contacto con un hada o en el mundo de las hadas. Subyugado nos hemos quedado nosotros. Yo pensaba que íbamos a dar respuestas, se nos han quedado un montón más de interrogantes. Por ejemplo, qué comen, qué contacto tienen con los seres humanos, si podemos entrar en contacto, si son buenos o son malos, pero quizá para otro día, ¿os parece? Muy bien. Perfecto. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Siguientes minutos hasta las noticias de las 3. Los vamos a ocupar con unas historias que están llegando este verano al Espacio en Blanco. Algunas son de imaginación, otras son de terror. Escuchad esta que os ofrecemos. ¡Despierta! 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 ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Despierta! Ya estoy despierta. ¿Qué ocurre? Tenías una pesadilla, ¿verdad? Sí. Despierto. Era un sueño horrible. Espantoso. Se notaba que lo estabas pasando mal. Has gritado incluso. ¿De qué iba el sueño? No sé. No me acuerdo bien. Era un ser monstruoso que me atacaba. Intentaba matarme. ¡Qué horror! Tengo el corazón a 100. ¿Estás sudando? Sí. Es verdad. Tranquilízate. ¿Quieres que te prepare un poco de leche caliente? No. Déjalo. ¿Crees que podrás dormirte de nuevo? Sí, estoy bien. Lo que pasa es que he cenado demasiado. Por eso ahora tengo pesadilla.
pero estoy muerta de sueño. Apaga la luz y vamos a dormir. Bueno, como quieras. Otra vez, despierta. Vamos, despierta. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es espantoso. ¿Estás despierta o estás dormida? Suéltame. Tranquila, estaba soñando otra vez. Perdona. Era como un bicho. Un bicho repugnante que se me echaba encima y... ¡Qué mal lo he pasado! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Uf, vaya noche me estás dando. Es la segunda vez que me despiertas dando gritos. Es que es un sueño que parece real. Como si lo estuviera viviendo realmente. Yo estoy en la cocina, preparando la comida. Y de pronto me vuelvo y aparece eso. Es una persona. No una persona, no. Un bicho. Como un insecto. Medio persona, no sé. Pero se me echa encima con la boca abierta. Horrible. Y me coge con sus patas peludas, como las de los bichos. Intenta cogerme. Y yo grito, pero no hay nadie. Es angustioso. ¿Estabas soñando lo mismo las dos veces que te he despertado? Sí, la misma escena. Era exactamente el mismo sueño. Va, no le des importancia. Intenta dormir, pero esta vez pensando en cosas agradables. Lo intentaré. Qué mal lo he pasado. Ya estoy otra vez aquí, en la cocina. Estoy soñando de nuevo. Es el mismo sueño de antes. Enseguida aparecerá el monstruo. Pero ahora estoy preparada. Sé que solo es un sueño. No pasaré miedo. Ahí está. No debo temer nada. Solo es un sueño. Nada más que un sueño. ¡Qué asco! Me va a coger. Quiere cogerme con sus patas de insecto. Esa boca babeante. Es repugnante. Tengo que acabar con esto. Tengo que matarlo. Tengo que matarlo. Si tuviera algo para defenderme. Algo. Esto puede valer. La lámpara de la mesilla es de hierro. Solo tengo que golpearlo en la cabeza con todas mis fuerzas. Acércate. Verás lo que es bueno. Toma. Toma, asqueroso. Toma. Ya estás muerto. Se acabó la pesadilla. Pero, ¿qué hacía la lámpara de la mesilla en la cocina? Qué raros son los sueños. Juan.
Juan, despierta. Es la hora. Juan. 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 ¡No! ¡No! Es la verdad, señor juez. Cuando desperté, la cama estaba llena de sangre. Mi marido tenía la cabeza abierta. Estaba muerto. Claro que la lámpara de la mesilla tenía mis huellas digitales, porque fui yo quien le mató. Pero no me di cuenta, señor juez. Lo juro. Yo estaba dormida. Lo juro, señor juez. Yo estaba dormida. Yo estaba dormida. Ojalá hayáis disfrutado de esa historia. Y llega el momento de hacer una pausa. Con saludos de Mercedes García, que cuida nuestro sonido, unos minutos para la información y muchos invitados que llegan después. Mañana y durante todo este mes de agosto, que comenzamos más programas especiales, llegan muchos invitados nuevos y temas únicos, de esos que nos habéis pedido, a veces rescatados de nuestro archivo, solo para disfrutar de la radio en la madrugada aquí en Radio Nacional. Así que si queréis un consejo, a no perdérselos. Ahora una mínima pausa para las noticias y en la segunda hora viajes astrales y mucho más aquí en el Espacio en Blanco. No os vayáis. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras esa cita que teníamos con las noticias, aquí volvemos de nuevo a llenar las ondas de Radio Nacional con esos mundos del misterio que aquí nos gusta. Todavía tenemos una hora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para compartir. Tiempo que vamos a aprovechar para ofreceros algunos de los temas seleccionados entre los que más os han interesado a lo largo de todo este tiempo. Uno de ellos era el viaje astral, así que preparaos. Un tema que hemos tratado en multitud de ocasiones, pero hoy, llegada desde Brasil, nos acompaña Ana Paula Lage. En su compañía vamos a aprender más acerca de esa curiosa forma de viajar. Ya veréis qué interesante. Una de las experiencias más apasionantes que uno puede vivir. ¿Viajas mucho, Ana Paula? Não, aún não controlo a experiência fora do corpo. Não? Não, aún não controlo totalmente. Leva um tempo para a pessoa controlar, é necessário dedicação, disciplina. Então não controlo, não saio do corpo no momento que quero sair do corpo. Ana Paula Lage, buenas noches. Buenas noches, Lage. Lage, sí. ¿Eres brasilera? Sí, brasilera. Brasilera. Un placer que estés con nosotros. ¿Por qué te interesaste tú por esto de viajar astralmente? ¿Qué pasó en tu vida para que de repente... ¿Qué hacías antes? ¿Viajabas en avión, en tren? Viajaba en avión, en tren. Sí, pero lo que me interesó a estudiar la experiencia fuera del cuerpo no fue propiamente tener una experiencia fuera del cuerpo. Fue tener un interés en la vida más allá de los 5 sentidos básicos. Entonces busqué informaciones que pudiesen me dar explicaciones, o sitios que pudiesen me dar explicaciones más reales acerca de nuestros objetivos en la vida humana. Yeah. Entonces encontré el Instituto Internacional de Projeciología y me encantó la frase que hay en la institución, que es: no crea en nada, ni siquiera en lo que lo informemos aquí, tenga sus propias experiencias. Y bueno, me puse en la campaña de tener la experiencia fuera del cuerpo. ¿Y cómo fue esa experiencia, tu primera experiencia de viaje fuera del cuerpo, consciente? Consciente fue una experiencia que yo fui por la tarde, fui a acostarme y he tenido una
Tomei dormida. ¿Por la tarde o por la noche? No, por la tarde. Como si fuera la siesta. Como si fuera una siesta. Entonces sentí en determinado momento mi cuerpo vibrar intensamente y de repente me vi en el techo de mi habitación. Entonces miraba mi habitación y estaba muy luminosa, y esto me llamó mucho la atención. Entonces en este momento quedé, estoy fuera de mi cuerpo. ¿No te dio miedo? ¿Ah? ¿No te dio miedo? No, no me dio miedo porque yo trabajaba con la técnica para salir del cuerpo, y en este momento volví a mi cuerpo. ¿En ese momento volviste a tu cuerpo? Sí. ¿No te fuiste para ahí? No, entonces ahí descubrí que para salir del cuerpo yo tendría que controlar un poco más mis emociones para dominar el nivel de lucidez, de estar lúcida fuera del cuerpo. Hay lugares especiales en el mundo donde uno puede acceder más rápidamente a esa experiencia. La Gran Pirámide, dentro de la Gran Pirámide, yo tuve una experiencia cuando estuve, también una noche pasé allí, y tuve una experiencia de viaje astral increíble, nada más tumbarme en el sarcófago. ¿Hay lugares que posibilitan que eso ocurra más fácilmente? Fíjate, Miguel, Egipto, ya nosotros vamos a estudiar la experiencia fuera del cuerpo, y hay relatos de la gente, relatos de época de Egipto. En Egipto ya hablaban del Ka. Entonces son civilizaciones o sitios en general, los sitios donde la gente ya trabaja con esto, ya tiene más predisposición, la energía en estos ambientes pueden facilitar, sí. Si la persona ya tiene la predisposición, llega en estos ambientes como pasó con usted, entonces ahí sale del cuerpo con más facilidad. Ya. ¿Cómo se podría definir un viaje astral? No me trates de usted, trátame de tú, por favor. Está bien, Miguel. Viaje astral, bueno, es una experiencia fuera del cuerpo. Nosotros generalmente denominamos la experiencia fuera del cuerpo no como viaje astral, porque la persona no viaja, principalmente al astral. La persona va a vivir una experiencia de una separación de un cuerpo más sutil se separa de un cuerpo físico, y esto da a la persona la condición de actuar en ambientes que nosotros vamos a llamar de extrafísicos, ¿no? Ambientes más sutiles, y otros ambientes, viajar para otros países, por ejemplo, cuando sale del cuerpo. Entonces esto es la experiencia de separación de un cuerpo más sutil del cuerpo físico, que todos nosotros vivimos todas las noches. Todos nosotros las vivimos todas las noches. Todos nosotros. Pero no somos conscientes de ello. Generalmente no somos conscientes de ello. ¿Cómo podemos diferenciar un sueño de una salida de viaje astral? ¿Hay alguna clave? Ay, sí, generalmente los sueños, la persona no tiene ningún control sobre la imagen, sobre todo que está pasando con ella durante el momento que está mirando, ¿no?, la situación. Generalmente la proyección, la persona hace asociaciones de ideas, la persona raciocina, la persona presenta memoria, ella sabe que ha dormido antes y sin embargo está en un ambiente, entonces la persona reconoce que pasa algo que no es un sueño, y una persona que tiene una proyección sabe que no es un sueño. Ya. Mucha gente dice que cuando de repente nos despertamos como cayendo de ese golpe que te pega, ¿es el regreso al viaje astral? Sí, puede ser un regreso, sí. Generalmente los sueños, no solo este, por ejemplo, el sueño de estar cayendo, por ejemplo, el sueño de volar, pueden ser tipos de experiencia fuera del cuerpo, semilúcidas, son los sueños semilúcidos que la persona vive, va a estar actuando, ¿no? Entonces, cuando la persona pasa esto, ella no tiene lucidez para saber que está fuera del cuerpo, pero está fuera del cuerpo. Ya. Hay también quien dice que cuando haces la primera experiencia de forma consciente, lo primero con lo que te enfrentas es el miedo, un miedo tremendo, increíble, un pavor y un terror inimaginable, ¿cierto? Depende de la persona, ¿no? Depende. ¿Tú no lo viviste? Bueno, depende de la persona. ¿Tú no lo viviste? Depende de la persona. No, la sensación que más me llamó la atención con la experiencia que he tenido fue la sensación de libertad. Pero antes de la libertad no tuviste miedo. No, yo quedé feliz, contenta por estar fuera del cuerpo porque quería esto, ¿no? Pero sí he tenido miedo porque vi a alguien entrando en mi habitación que no era físico en este momento. Entonces, sí, pero volví a mi cuerpo y después fui a entender, hoy ya no tengo miedo de esto, ¿no? Pero muchas veces la persona, cuando experimenta la experiencia fuera del cuerpo, es un instrumento de autoconocimiento. Es el momento que la persona puede conocer a sí misma más allá de lo que conoce aquí mismo, ¿no? Se pasa el miedo, tú no lo tuviste, sientes esa gran libertad, y luego, ¿a dónde puedes ir? ¿Qué pasa? ¿Dónde puedes viajar? ¿Qué ocurre entonces?
Depende, tú puedes ir a la habitación de lado, puedes ir a mirar a su madre si ella no está en el país donde tú estás. ¿Puede ser otro país? Puede ser un otro país, puede ser otros ambientes. La persona tiene un acceso a donde quiera con la experiencia fuera del cuerpo. ¿Puedes ir a sitios, a lugares de... Vamos a ver, ¿puedes ver a personas que están durmiendo tranquilamente? ¿Te puedes presentar ahí en su casa? Puede, incluso puede despertar a las personas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ves tú a la otra gente? Bueno, hay gente que está viajando por ahí, hay mucha gente, viajeros astrales, vamos a llamarlos así. ¿Tú los ves? ¿Y los ves como nos estamos viendo nosotros? Sí, es como si nosotros, por ejemplo, estuviéramos fuera del cuerpo charlando. Lo que pasa es que a veces la persona está lúcida o no. Tú puedes acordar de una experiencia fuera del cuerpo donde estuvimos juntos y yo puedo acordar y tú no. O tú acordas y yo no. Não me enterei de nada. Sin embargo, estivemos juntos e tu me veía y hablaba, pero no tenía control de esto. Ya. Uno en esos otros viajes puede ver espíritus, gentes desencarnados. Sí, esa es una situación que nosotros vamos a encontrar fuera del cuerpo. Muchas veces la persona piensa que la muerte es un fin, pero vamos a observar que es un fin de un cuerpo físico. Pero cuando la persona sale del cuerpo, sí, puede encontrar personas que ya han muerto. Incluso hay personas que hablan de sueños donde encontraram personas que han muerto e generalmente não é um sonho, isto é uma projeção. Ya. ¿Uno puede ir hacia el futuro o hacia el pasado? Não. Generalmente el pasado já foi. Lo que pasa é que nós podemos sair do corpo e aceder a nossa memória, que está registrada todas as situações que hemos vivido em um passado. Pero volver ao passado ou ir ao futuro em realidades paralelas, não significa nada. Ahí, como contaba Lobsang Rampa y algunos autores sostienen una especie de registro acásico, un lugar donde uno puede ir y está todo el saber de la humanidad como si fuera una discoteca, una fonoteca o un archivo de todo. Sí, lo que vamos a hablar de esto es una proyección que incluso las personas hablan mucho de la experiencia fuera del cuerpo, con este cuerpo más sutil, pero también hay la experiencia de fuera del cuerpo, con un cuerpo aún más sutil, que es donde vamos a tener el acceso a todas esas informaciones. Sería, como vamos a llamar, cosmoconsciência ou iluminação, o nirvana, donde la persona se accede a todo conhecimento e não há nenhum impedimento em termos de energia, em termos de conhecimento de linguagem nesta dimensão. Ya. Nos pregunta, por ejemplo, cuando se sueña con otras culturas y se ve muy claramente, ¿puede ser esto un viaje astral? Sim, se a pessoa apresenta uma clareza em la situação que ela está vivendo, ela as associações de ideias, é como se ela estivesse na vigília física ordinária, é bom estudar porque pode ser uma projeção. Generalmente não há um sonho nem nisto. Os sonhos são ocorrências cerebrais e generalmente as imagens, a pessoa não tem nenhum controle de los sonhos. Quando uno empieza a controlar os sonhos ou empieza a ter nível como se estivesse em seu dia a dia, isto já empieza a mostrar que é una proyección. Ya. Cuando estás por ahí dices que puedes ver a seres físicos y a seres desencarnados. ¿Cómo diferencias uno de otro? ¿Cómo sabemos que la persona o el ser con el que estamos hablando es un ser real, físico o es un... Generalmente, uma das maneiras de diferenciar uma pessoa que está viva de uma pessoa que já morreu é o cordão de plata, que é um elo energético que mantém o corpo físico ligado ao corpo mais sutil. ¿Eso se ve? Isto se vê. Então, a pessoa, uma das diferenças é esta. A pessoa pode perceber esta diferença, não, por la presença deste cordão. Outra maneira de identificar é a luminosidade da pessoa. Generalmente, a pessoa que está em um corpo físico tem mais luminosidade do que uma pessoa que já ha muerto, por la presença da energia que é mais forte e mais densa. ¿Es peligroso hacer viajes astrales? ¿Puede pasar algo cuando estás por ahí fuera? É a mesma proporção que é peligroso sair a la calle. Generalmente lo que observamos é que o único peligro da experiência fora do corpo é o medo ou a falta de informação. Então, quanto mais a pessoa puder obter informações, conhecer minúcias sobre o fenômeno, não quedar na subinformação, os mitos relacionados à experiência fora do corpo. Há muita gente que não quer sair do corpo porque tem medo que envolva o corpo e alguém ha levado seu corpo, ou não tem medo de não volver ao corpo, ou enfim. Então, isso não passa.
Eso, una pregunta que tenía. ¿Estás fuera? ¿Alguien puede entrar dentro de tu cuerpo donde tú estás viajando por ahí? ¿Ser poseído por un espíritu? Generalmente no. Al que todo indica, nosotros tenemos como una protección en nuestro cuerpo, que por ejemplo, estamos fuera del cuerpo, un ruido, alguien entró en la habitación, esto ya hace con que volvamos al cuerpo. Quería preguntar también eso, de repente estás viajando tranquilamente en tu habitación, entra alguien y regresas instantáneamente. Regresa instantáneamente. El hecho de pensar en su respiración o pensar en su cuerpo hace con que regrese instantáneamente. ¿Cómo podemos viajar esta noche? Hay gente que nos está escuchando, está en la camita tranquilamente, puede ser un buen momento para viajar, consejos para empezar o ser consciente de los sueños o de ese momento en el que sales esta noche. Sí, generalmente es importante que la persona esté atenta a sí misma, ¿no? En las sensaciones que va a pasar cuando va a acostar y todo, y estar concentrado, relajado, esto va a ayudar, ¿no? Y hay técnicas de trabajo con las energías, que son las técnicas que nosotros vamos a ensinar en los cursos, porque el recurso que nosotros vamos buscar que la persona use es su propia voluntad y el dominio de sus energías. Este es el mejor recurso que la persona puede usar para salir del cuerpo. El uso de cualquier otro recurso es secundario. Entonces hay movimientos energéticos, movimientos de energía que la persona puede salir del cuerpo. ¿Qué podemos hacer para diferenciar un sueño de un viaje astral, el que vamos a hacer esta noche, o cómo podemos comenzar a prepararnos para viajar? ¿Algún sistema de relajación sencillo, fácil? No sé. Bueno, respiración, ¿no? Respirar de manera más profunda, en fin, en el momento que for a acostar. Importante la persona evitar discusiones antes de ir dormir, ¿no? Y cuando empezar en la fase de este límite entre el sueño y la vigilia, cuando la persona está en esta fase ya casi para dormir, entonces hay una técnica que ayuda a que la persona pase más tiempo en esta fase y perciba esta separación de los cuerpos. Entonces la persona pone el brazo, ¿no? Apoyado en la cama, el codo apoyado, el codo, esto, apoyado en la cama. Entonces cuando la persona duerme, el brazo cae, entonces la persona va a despertar. Por supuesto, ella va a pasar un tiempo dormida, mesmo que el brazo caiga, ella volve e desperta, ou não desperta, pero com o tempo a pessoa vai despertando e isso vai ajudando a que a pessoa perciba esta separação de los corpos, sensações de la separação de los corpos, sensação de que a pessoa está flotando arriba del corpo, ou a sensação de uma pérdida de sensação del corpo, então uma sensação de entorpecimento, como se houvera tomado uma anestesia, por exemplo. Outra sensação é vibração intensa en el cuerpo, la sensación de que la persona infló, ¿sabe? Cuando la persona viró una bola. Esto todo son sensaciones que preceden esta experiencia de separación de los cuerpos. Cuando la persona pasa esto, entonces relaja y deja que los cuerpos naturalmente se separen. No quede con miedo, ¿no? El miedo es la forma que nosotros podemos no tener la experiencia fuera del cuerpo. Ya, mucha gente nos ha preguntado que se siente en ese estado especial y de repente le entra una angustia tremenda porque no tiene control sobre su cuerpo. ¿Cómo puede hacer para controlarlo? Ha pasado muchas veces que de repente estás en ese estado, en esa especie de dormovela ya, a punto de pasar al otro plano y de repente no puedes moverte. Tratas de mover una pierna, una mano y es tremendo. Esto ya muestra que la persona está fuera del cuerpo. Entonces, si la persona tuviera mucho miedo, basta movimentar el dedito, mover el dedo, mover meñique, el meñique o inspirar. ¿Y si no puedes moverlo? Miguel, la persona va a mover tranquilamente o entonces va a inspirar, ¿no? De manera más profunda, porque estos movimientos exigen un comprometimiento del cerebro, entonces esto hace con que la persona vuelva a coincidencia del cuerpo. Ahora, muchas veces la persona queda angustiada porque viene el primer pensamiento en esta sensación es que morí. Voy a morir, sí. Esto. Y no te mueres. No te mueres. En este momento, si estuviera sintiendo esto, bueno, piensa en la habitación del lado para que pueda ir hasta allá. Preguntas, ¿el registro acásico está solamente limitado a un cierto círculo de personas o puede ir cualquier persona una vez que controla el viaje astral? No, cualquier persona puede vivir y acceder a las informaciones, desde que la persona se ponga empeñada para esto. Esas informaciones de la experiencia fuera del cuerpo y todas las informaciones acerca de esta realidad es accesible a todas las personas pueden vivir esto. Ya. Y la capacidad, también nos preguntan de eso, de este tipo de viajes, ¿está reservado a sectas, a grupos, hasta ahora lo han controlado ellos?
durante mucho tiempo ha sido manipulado, la experiencia fuera del cuerpo fue manipulada por sectas, por líneas más esotéricas, ¿sí? El propio fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo fue usado en una fase principalmente en la Edad Media, fue usado mucho para manipular las personas. Entonces las informaciones como resultado de esta época, de ahí que ven las subinformaciones o las desinformaciones acerca del fenómeno, todo esse mistério com que é tratado o fenômeno da experiência fora do corpo. O objetivo nosso hoje é que este fenômeno pueda ser tratado com uma linha mais científica e que as pessoas possam aceder à informação de maneira igual, que não tenha diferença entre quem vai obter a informação ou quem não vai obter, não? Realmente é um fenômeno, incluso nosso grande desafio é que podamos fazer deste fenômeno algo natural, que as pessoas possam mirar de uma maneira natural, para que podamos estudar de maneira mais séria e sacar proveito deste fenômeno para que as pessoas possam melhorar mais a qualidade de vida íntima e a qualidade de relações com as outras pessoas. ¿Se podría decir entonces que el viaje astral o esta posibilidad de salir fuera del cuerpo es un nuevo camino para adquirir conciencia? Sí, es un nuevo camino para la persona se tornar más autoconsciente, o sea, la persona saber más dónde estoy, qué estoy haciendo aquí, con qué objetivo, con qué personas, o sea, la persona estar más consciente de su propia vida, de sus relaciones y de cuáles son sus objetivos en la vida, ¿no? Era uno de vuestros temas favoritos, ese viaje astral. Aprendimos algo con Ana Paula. Y ahora una mínima pausa y seguimos. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Y seguimos, os habíamos prometido una incursión por el mundo de la ciencia. Una nueva invitada llega y nos lo trae tras esa introducción. Y seguimos descubriendo más personas interesantes en este mundo en el que estamos. Nos vamos hasta las Islas Canarias de nuevo para hablar con Bianca Atwell. Buenas noches, Bianca. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, contenta cuando me imagino que mi voz está volando por el éter. ¿Verdad? Y llegando hasta lugares que ni te imaginas. Qué maravilla, ¿no? Ni te lo imaginas. Y yo me das envidia. ¿Estás viendo el mar ahora, desde tu estudio? Sí, sí. Es una terraza que ha cerrado mi marido adaptándolo con ventanas y se ve el mar, sí. Y estás en la isla de Lanzarote. Sí. Qué bonito. Una isla mágica. Sí, ciertamente, ciertamente. ¿Eres argentina? Sí, he nacido en la Argentina, pero bueno, he vivido en varios países, ¿no? Sí. Tengo un poco de la cultura de Brasil también. Uh-huh. ¿En qué parte de Brasil viviste? En el norte, en Bahía, en San Salvador. Ay, bien, una mezcla extraña y curiosa. Y ahora estás en las Islas Canarias y eres artista multidisciplinar. He leído algunos comentarios que te hacían los periódicos allí en las islas de que los dejabas a los isleños locos, ¿no? Bueno, yo creo que se divierten más que nada. Sí. Bien. Sí, porque me gusta mucho el humor y es una forma de mostrar la ciencia de otra manera, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Una de tus especialidades es traducir la ciencia para gente inculta como yo. Que no entendemos mucho, ¿no? Bueno, no creo que seas tan inculto, ¿no. Sí, pero es que algunos conceptos de ciencia son tremendos, ¿no? Sí, sobre todo los más importantes que ahora están, que son ahora importantes en esta época, como la física cuántica, por ejemplo, que yo me quemo las pestañas leyendo los libros de física cuántica, son terriblemente aburridos. Yo no sé si lo hacen así para que solo se alcance unos pocos, debe ser algo esotérico, o es que realmente es tan pesado, ¿no? Es pesadísimo, pero bueno, cuando se entiende un poco, yo lo que intento es traducirlos y llevar los descubrimientos que son importantes para nosotros, ¿no? Porque de repente, para nuestra vida cotidiana, porque muchos descubrimientos de la ciencia, qué sé yo, cómo funciona el Hubble o tal,
no lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. A mí me interesa de la ciencia lo que sí podemos utilizar nosotros, ¿no? Prepárate 2 o 3 descubrimientos importantes que nos vas a contar ahora, ¿vale? Tú Bueno. eres las que trata también de explicar la mente del planeta. Como decía quizá James Lovelock, que el planeta era un ser vivo. ¿Crees que este planeta sobre el que estamos es un ser vivo o es simplemente Totalmente. un pedazo de tierra? No, es un organismo. Es un organismo y lo demuestra porque tiene, por ejemplo, tiene sistemas de autorregulación que son solo propios de los seres vivos. O sea, una roca no se autorregula, ¿no? Pero el planeta Tierra, uno de los sistemas de autorregulación es la magnetosfera, el campo magnético terrestre, que nos protege de los meteoritos, de los asteroides, del plasma solar. La magnetosfera y varias capas de la Tierra, como la resonancia Schumann, la capa de ozono, la atmósfera, se autorregulan para proteger la vida. Por ejemplo, cuando el Sol envía una bola de plasma totalmente destructiva para el planeta, la Tierra, de una manera muy inteligente, filtra los rayos y deja pasar aquellos que protegen la vida y rebota directamente los que podrían ser destructivos, ¿no? La autorregulación de la Tierra es una propiedad que solo tienen los seres vivos. ¿Y eso está demostrado o es simplemente ideas bonitas de...? No, está demostrado. Cuando James Lovelock, que es el padre de la teoría de Gaia, en 1959 lo lanzó a la comunidad científica, nadie le dio pelota, ¿no? Pero luego Lynn Margulis, que es el Premio Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, por lo tanto una científica muy respetada, empezó a apoyar la teoría y dijo, sí señores, la Tierra se autorregula, se comporta como un superorganismo. Pero aparte, cuando te das cuenta, por ejemplo, qué hacemos nosotros aquí, ¿no? En este planeta y cómo nos relacionamos con él, nos damos cuenta que es un ser vivo que además regula nuestros propios ritmos biológicos. Es la Tierra la que regula nuestros ritmos de crecimiento, nuestros ciclos sexuales, hasta nuestros estados de ánimo. ¿Sí? Claro. La Tierra, por ejemplo, nosotros nos conectamos al planeta con la glándula pineal. El planeta tiene una cavidad que se llama cavidad de resonancia Schumann, que son partículas que vibran, es un campo que está entre la corteza terrestre y la ionosfera, ¿no? Más allá de la atmósfera. Esta cavidad son partículas que vibran en una frecuencia que va de entre 7,8 a 45 hercios o ciclos por segundo, ¿no? Son partículas vibrando, átomos, moléculas. Bien, la glándula pineal, que es una glándula que tenemos situada en el lugar más protegido de nuestro cerebro, tiene dentro cristales de apatita, que es un mineral que es magnetorreceptor. ¿Cristales de apatita? Cristales de apatita. Hay yacimientos en la Tierra de apatita también. Es un mineral que, por ejemplo, en el sur del Sahara hay un yacimiento muy grande. Es un mineral que tiene la capacidad de recibir ondas electromagnéticas. Es una antena que tenemos en el cerebro. Bueno, la glándula pineal late a la misma frecuencia que late la cavidad de resonancia del planeta. Entonces se sincroniza y si está latiendo a 8 ciclos por segundo, la glándula late a 8 ciclos por segundo. Si late a 13, late a 13. Entonces se sincroniza con la cavidad de resonancia del planeta y de acuerdo a la frecuencia que reciba, segrega una u otra sustancia. Las sustancias que segrega la glándula pineal regulan nuestros ritmos biológicos. Y lo mismo hace la Tierra con las plantas, con los animales, o sea que es ella la que regula nuestra vida, ¿no? Y la Tierra es un sistema binario con el Sol, o sea que la Tierra está reaccionando permanentemente a lo que hace el Sol. Por lo tanto, también dependemos del Sol, ¿no? Ahora hablamos un momentito de él, ¿te parece? Sí, sí.
Te iba a preguntar, Bianca, si estábamos conectados con los seres humanos, con esa inteligencia de la Tierra. No sé si será así, parece que has contestado que sí, pero es increíble la cantidad de cosas que le estamos haciendo, ¿no? Polucionando, machacando, destruyendo, ensuciando, contaminando los ríos. Poco se puede, ¿no? Sí. Poco más se puede hacer peor, ¿no? Bueno, yo tengo algo que decir al respecto. ¿Sí? Sí. Hay una gran campaña ideológica que se remonta ya hace varios siglos, que tiene la intención de controlarnos, ¿no? Separando al hombre de la naturaleza. El hombre es la naturaleza. Y se nos hace culpables. Es una estrategia muy bien diseñada, ¿no? Se inventa un problema, se busca un culpable, se generan negocios a través de ese problema para resolverlo y se hace que la gente pague a través de los impuestos la resolución de ese problema. Ahora, yo te pregunto, vos sabés, por ejemplo, que la erupción de un solo volcán, y hay cientos que están erupcionando todo el tiempo en nuestro planeta, contamina más la atmósfera que 20 años de producción industrial desenfrenada. ¿Sí? Sí. Ahí me has pillado. Si vos te pones a analizar los gases que envía un volcán a la atmósfera, sí, el tiempo que también tardan o sea, el tiempo de expansión de esos gases y tal. Por ejemplo, cuando hay un tsunami, se mueren millones de especies vivas. El mar arrasa con millones de especies. Un terremoto mata miles de seres vivos. Todos los gases de los mamíferos envían CO2 a la atmósfera que rompe el agujero de ozono. A eso no le llamamos contaminación. Solo le llamamos contaminación a lo que hacemos los humanos, porque somos los que tenemos el dinero para pagar los impuestos ecológicos. O sea, el calentamiento global, este famoso calentamiento global, es una etapa evolutiva de nuestro planeta totalmente natural y normal. Ya hubo varios calentamientos globales, así como hubo también épocas de glaciación. Y esto es debido a la actividad solar. No tiene nada que ver con lo que hacemos los humanos. Los humanos, en todo caso, contribuimos, pero somos una especie que en principio somos depredadores. O sea, nos tocó en la naturaleza un papel bastante feroz, porque somos depredadores. Y no somos los únicos que contaminamos el medio ambiente. Hasta una bacteria hace excrementos y forma sustancias que contaminan, ¿no? O sea, la contaminación es un proceso natural de la Tierra. Y nosotros somos parte de la naturaleza y contaminamos como contaminan muchos otros seres, ¿no? Ya, pero permíteme que te pregunte, y los ríos, y últimamente estamos viajando mucho por ahí y nos encontramos eso con la terrible visión de ríos absolutamente degradados por culpa del hombre. Si no estuviera el hombre, sí, eso no ocurriría. Y el agua, ese agua dulce, el 0,2% me parece de lo que existe en la Tierra, la necesitamos vitalmente para vivir y la estamos estropeando. Parece que somos un ser vivo con poca conciencia, ¿no? Un poco estúpido. Sí. No sabemos aprovechar los recursos, pero ten en cuenta que este es un problema cultural, porque el hombre antiguo no contaminaba. Entonces, a nosotros se nos programó conscientemente para no respetar el medio ambiente. Pregunta, y ahora ya es un poco tarde, porque realmente ya lo hemos contaminado mucho. Bianca, ¿no? Un segundito, ¿quién nos programó para contaminar? Bueno, yo creo que el ego, que es una parte de nuestra existencia que empuja a que tengamos ciertas conductas que son destructivas, ¿no? Por ejemplo, querer tener más que los demás. Vivimos en sociedades de consumo que a través de estímulos permanentes nos llevan a consumir nuestros recursos en forma indiscriminada, ¿no? Nos llevan a los excesos. Pero yo me pregunto qué pasó, porque el hombre antiguo no contaminaba. De hecho, tenía toda una forma de trabajar con la tierra que significaba su renovación constante, ¿no?
Por lo tanto, algo le pasó en la evolución humana, algo pasó que nos convirtió en autodestructores, ¿no? Pero el humano no es así en su naturaleza, porque antes, ya te digo, las culturas antiguas no contaminaban y sabían además administrar muy bien sus recursos, ¿no? Recibimos esas ideas curiosas que tienes. Has dicho algo del sol. En tu blog he leído quizá ese momento culminante que coincide con lo de los mayas, pero hay una historia curiosa de Obama. Obama tiene un plan para renovar las redes eléctricas, quizá porque se ha dado cuenta de que esas manchas solares pueden acabar, como ha ocurrido en otras ocasiones, o perjudicar sistemas de comunicación, redes eléctricas, etcétera, en este planeta. Sí, bueno, hace un tiempo Dick Patty y otros investigadores que estudian las tormentas solares se dieron cuenta o intuyeron que todo apuntaba a que este ciclo solar, que es el número 24 desde que empezamos a estudiarlos, podría llegar a ser uno de los más fuertes de la historia, ¿no? De todas maneras, los especialistas que se dedican a predecir el sol hasta ahora no han pegado una, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos ya en el ciclo 24 y estamos teniendo tormentas solares bastante potentes, lo que indica que, bueno, que nos estamos aproximando a este máximo. Pero por otro lado, la NASA se contradice, porque por un lado publica 2 estudios que indican que va a ser la tormenta solar más, o sea, el ciclo solar, el máximo solar más potente de la historia, pero por otro lado los astrobiólogos de la NASA mandaron un video a YouTube diciendo que va a ser un máximo muy debilucho. Entonces, bueno, hay una contradicción, pero bueno, sí, Obama está con este plan energético donde les dio un ultimátum a las empresas para que se fortalezcan en previsión de las tormentas solares, porque claro, todo lo que tenga que ver con el electromagnetismo, los transformadores eléctricos de las grandes centrales que distribuyen electricidad a las ciudades, los sistemas de navegación de los barcos, de los aviones, los radares, el GPS, todo esto puede colapsar frente a una tormenta muy, muy cargada, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pero bueno, es mejor prevenir que curar, porque la tormenta solar más potente que hemos tenido hasta ahora, que fue el evento Carrington, ¿sí?, dejó a 9 millones de personas sin luz. En esa época solo teníamos el telégrafo, que por supuesto no funcionó durante días, pero ahora dependemos muchísimo más de la tecnología, o sea que un máximo solar potente realmente nos podría llevar al colapso del sistema directamente, porque imagínate 5 días sin Wall Street, por ejemplo, sin luz, sin internet, sin GPS, o sea, es posible que pase. De hecho, bueno, ahora me enteré también que el Parlamento inglés también está estudiando el tema de reforzar las redes eléctricas en Inglaterra, ¿no? Curioso. Quizá algo está pasando, no nos quieren contar lo que se prevé, pero ellos por si acaso se están preparando, ¿no? Sí, bueno, la NASA es muy, muy discreta, porque imagínate que cualquier noticia que saque la NASA puede producir un pánico global, ¿no? Entonces, claro, si ellos ahora dijeran, bueno, para el 2012 se espera una tormenta, un máximo solar el más potente de la historia, no va a haber luz, no va a haber, los sistemas van a colapsar y tal, bueno, eso puede generar desde que la gente retire el dinero de los bancos hasta que muchas personas se suiciden, o sea que en ningún caso conviene expandir una noticia de este tipo, ¿no? Ya. Pero sí deja entrever como que hay una posibilidad, ¿no? Te preguntaré en otro momento qué vas a hacer tú. ¿Te parece, Bianca? Bueno, cómo no. Pues solo queríamos presentar a Bianca Atwell. Seguramente estará más veces en nuestro programa. ¿Te apetece, Bianca? Sí, claro, me encantaría, Miguel. Bien, vale. ¿Y para conectar contigo, Bianca?
Conmigo, bueno, pueden buscar en el Google Bianca Atwell, ATWELL. Ajá. Y bueno, y allí van a encontrar mi blog y mi Facebook y todo lo que yo escribo. Perfecto, perfecto. Un beso grande, disfruta del mar, nos vemos prontito, ¿vale?